Seguimos con los estudios del libro de Zacarías. Hoy día nos toca estudiar el capítulo 4 y el capítulo 5. Pasamos el 2 y el 3, la visión del cordel de medir y la visión del sumo sacerdote. Hoy día nos toca estudiar el capítulo 4 y capítulo 5. Y vamos a orar al Señor. Son cortísimos los capítulos. El 4 tiene 14 versículos, el 5 tiene 11 versículos. Pero vamos a orar a Dios para que el Señor nos sea bendiciendo a través de su palabra. Amén. Señor, estamos delante de ti para bendecirte, para honrarte, para exaltarte, Señor, y darte gracias por el momento que tú nos das. Estudiamos de tu palabra, bendícenos a través de ella, Padre, y pedimos en este instante tu bendición sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, tu misericordia y tu bondad. Te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 4. Le dije, es un demasiado corto. Y hoy ya viene la visión del candelabro el candelabro y los dos olivos en el capítulo 4. Veamos qué dice la palabra del Señor. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. ¿Ah? Veo tan valioso. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué bueno. Entonces, ¿qué es esto? Entonces respondió y habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura, y él sacará la primera piedra por aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. ¿Se acuerdan que hablaba de la piedra de los 7 ojos? Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la mano derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro convierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bien. Empecemos con la ayuda. La visión empieza del candelabro, ¿ya? Y los 2 olivos.
El candelabro, bueno, y vamos a empezar con la ayuda y vamos a empezar a hablar la interpretación que nos van a dar. Dice del 4 al 14, tiene un resumen, voy yo ahí a la otra. El candelabro y los dos olivos, su significado, el Señor derrama el poder de su espíritu sobre Israel. La visión del candelabro y los dos olivos, el Señor derrama el poder de su espíritu sobre Israel. No con ejércitos, ¿ah? No con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu. Bien, vamos a ir al resumen. Forman parte de la quinta visión, del 1 al 14. En dos mensajes a Zorobabel, el gobernador, y su objetivo es que éste complete el proyecto del templo. ¿Con qué? Con mi espíritu, dice Jehová. Entonces van dos mensajes a Zorobabel y a que se complete el proyecto del templo y con la presencia del Espíritu Santo. Acordémonos que ellos tenían objeciones. Entonces, no querían construir, no querían hacerlo, porque el rey Artajerjes, Esdras, prohíbe construir el templo. Porque los enemigos mandaron cartas, hicieron toda una trama y juntaron muchas firmas, muchos que lo apoyaron para que no se construyera el templo. Pero no es por pelea, y ellos no, además que no tenían ni la fuerza para pelear, no tenían ni un ejército de Israel en ese instante, pero Dios manda esta palabra profética para ellos, y es un respaldo pero muy fuerte. Es demasiado fuerte en sí, este respaldo. El 2 dice, lo que representan el candelabro no está claro. Yo creo que lo que representa el candelabro es el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Puede que constituya un símbolo del pueblo de Israel o la presencia de Dios. Si fuera esto último, las 7 lámparas corresponderían a los 7 ojos de Jehová que se menciona en el versículo 10. ¿Ya? 6. Como gobernador de Judá, Zorobabel era en definitiva el responsable de reconstruir el templo. A ver, no era Josué. Josué tenía la parte sacerdotal, pero el que era el gobernador era ¿quién? Era Zorobabel. Él tenía una responsabilidad importante como gobernador. Entonces Zorobabel era en definitiva el responsable de reconstruir el templo, pero se le había prohibido confiar en los recursos humanos para llevar a cabo la tarea. Así debe ser hoy con el santo templo de Dios, la iglesia, la cual debe ser edificada y sostenida no con las riquezas, los esfuerzos o la virtud de sus miembros, sino con mi espíritu, dice el Señor. El versículo 7, cuando se complete el templo, todos reconocerán su belleza y se darán cuenta de que no es el resultado de esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios, oh gran monte. Posiblemente referencia a los adversarios del proyecto del templo que desalentaron al grupo de constructores o algún tipo de disturbio entre el pueblo. Dios se ocupa de que quede convertido en llanura. Dios se ocupará de que quede convertido en llanura. El uso del monte en el Nuevo Testamento es obvia alusión a Zacarías, a Isaías, en el capítulo 40, versículo 4, también hacen de esta palabra una promesa para el futuro. El reino futuro del Mesías del Nuevo Testamento también servirá de escenario a la remoción de muchos montes por la gracia de Dios. ¿Ya? El versículo 9, tras años de desaliento,
se asegura a Zorobabel que verá el cumplimiento del propósito de Dios para él. Y él echará los cimientos y acabará la obra. Y como uno pensar, uy, aquí tantos años, acordemos que se tomaron después 5 años en terminar la obra. Los dos ungidos, los dos olivos, son Josué, quien representa la autoridad religiosa como sumo sacerdote, Josué, y Zorobabel, la autoridad civil. Son arquetipos de los dos testigos también mencionados en Apocalipsis capítulo 11. ¿Ya? Esta es la ayuda del capítulo 4. Vamos a ir a la otra ayuda del capítulo 4. Y este sale con un poquito más extenso, más es casi lo mismo, así que... Pero es importante leerlo. Me dice la ayuda del versículo 2 y 3. Un sacerdote debía mantener encendido el candelabro del tabernáculo desde la noche hasta la mañana para que hubiese luz perpetua en un santuario, que de lo contrario estaría en tinieblas. El de Zacarías también una luz continua no exigía tanto mantenimiento de los sacerdotes. El del tabernáculo tiene 7 lámparas, el de Zacarías también, pero además tiene 7 tubos por lámpara en un total de 49 mechas, dando mucha más luz. Ambas lámparas funcionaban con aceite de oliva, que se utilizaba para la consagración y unción, es decir, como símbolo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite a las personas y objetos escogidos. En el Nuevo Testamento los escogidos por Dios lo eran por el Espíritu Santo. Entonces ahí habla del candelabro. La ayuda del versículo 7, el mensaje de la profecía es claro. Independientemente de que el monte representa Jerusalén, después de su destrucción, o una imagen de oposición a la reconstrucción, todos los obstáculos se quitarán y el templo se terminará. En el versículo 10, ¿qué decía el versículo 10? Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, algunos sintieron decepciones con el nuevo templo que, aunque sin terminar, carecía de esplendor, de Salomón, del templo que construyó Salomón. Este nuevo templo produciría el mayor regocijo, aunque no tuviera una apariencia gloriosa. Aunque no tuviera una apariencia gloriosa. Qué importante, quizá, viene la otra situación. Vienen del retorno, todo lo demás, y haber llenado de oro, de esplendor y de gloria, que vienen los conquistadores, vamos, y de nuevo destruyen el templo. Viene los medo-persas, capaz que lo hayan visto, no, y vienen y se llevan todo del templo de nuevo. Vienen los griegos y destruyen el templo. Vienen los romanos y destruyen el templo. Quizás fue con menos gloria en ese sentido porque Israel no poseía un ejército glorioso como para poder cuidar la ciudad y aún cuidar y conquistar el templo. Mantener el templo intacto era para ellos imposible. Los dos ungidos eran los líderes religiosos Zorobabel y Josué. ¿Ya? Eso es lo que me marca acá. Tengo una ayuda, que es la ayuda que me tira siempre para atrás. Es el 341. Dice, depende, con referencia al versículo 1, depende del Espíritu Santo al realizar las cosas que Dios te ha mandado hacer. Depende del Espíritu Santo al realizar las cosas que Dios te ha mandado hacer. Y eso es una realidad. A ver,
y usted quizás puede tener mucha evidencia de estos versículos o de esta ayuda. Dios a veces nos manda a hacer cosas que nosotros no sabemos. Y ahí es donde nos complicamos. Me llaman al pastorado, me colocan como pastor, yo dije, ya. Y tenía así algo lleno de carpetas, de estudio para hacer evangelismo, para preparar líderes. Tenía carpeta enorme. Tenía bastante material. Dije, aquí tengo harto material para empezar y trabajar con la iglesia. Esa era mi planificación, ese era mi plan. Para partir levantando una iglesia. Y Dios va y me cambia todos los papeles y me coloca con niños. Y yo no tenía nada de niños. Nada, no, yo no servía para niños. Y yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? Porque yo me preparé para discipular, para trabajar con adultos, pero no con niños. Y cuando dice depende del Espíritu Santo, es que tengo que dejarme todo lo que aprendí. Dios tuvo que enseñarme las otras cosas que yo no sabía. Yo no lo sabía. Y pude empezar a trabajar con niños y tuvimos una gran cantidad del comienzo con muchos niños. Y que he sabido que algunos de ellos están mucho metidos en la iglesia. Y que quizás algunos nunca se han olvidado de su niñez, de su momento agradable en la iglesia, con una iglesia de niños, que fue bien especial. Pero uno ahí aprende a depender del Espíritu Santo. Yo le decía, Señor, yo no sé hacer esto. ¿Pero por qué me mandas a hacer esto? Yo no sé hacerlo. ¿Por qué no me tiras con gente más adulta? Yo no lo sé. Y no lo sabía. No lo sabía. Así que Dios nos manda y trabaja con nosotros en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque si nos podíamos gastar, yo me podía gastar, sí, yo sabía, tenía estudio, podía haber hecho esto, podía gastarme de lo que sabía. Pero Dios no trabaja para que yo me jacte, Él trabaja para que yo obedezca, para que yo escuche la voz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Y ahí donde uno dice, cambia las cosas. Y uno va aprendiendo que el Espíritu Santo va moviendo y va haciendo. Y a veces es como especial, hermano. ¿En qué sentido? A veces Dios coloca una idea acá, coloca una palabra, y uno queda colgado. Y ya, hermano, vamos a hacer esto otro, ya vamos a cambiar, vamos a hacer acá. Y los hermanos dicen, que pastor, que está iluminado. Y yo no tengo idea qué es lo que va a resultar. Y los hermanos me dicen, pastor, qué bueno. Yo le digo, qué bueno, ¿qué si yo no sabía qué iba a pasar? Yo me llegó acá lo que Dios quiere colocar, no es que me habló, no, me colocó aquí. Y yo, cosas que no entiendo, le digo, bueno, veamos, ¿qué quiere el Señor? Y lo hago en ese sentido y veo y digo, Señor, yo no sabía qué ibas a hacer. Y lo puedo decir con claridad muchas veces a los hermanos y les digo, hermanos, si usted cree que el pastor sabía y que el pastor es muy inteligente o muy sabio, no crea eso. Yo le digo, no sabía lo que iba a pasar, Dios colocó la idea, me arriesgué, me arriesgué, Cuando uno en Dios no debía de arriesgarse, pero solamente creer y de dejarse guiar y depender de qué? Del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo al realizar las cosas que Dios te ha mandado hacer. Así que, Dios rompe nuestros esquemas. Y también tengo la otra ayuda en el 4:7. Dice, 4. Sí, este es el 4. Ahí está. Ya. Acción que invita a Zacarías. No permita que las pequeñeces o pequeñas cosas te desalienten. No permita que las pequeñas cosas te desalienten. Y eso es una realidad. A veces Dios nos coloca en lugares y nos va mal. Y nos desalentamos. Y a mí Dios muchas veces me colocó en lugares y malo, no servía.
Pero yo tenía que reconocer que no servía, no era bueno. Yo me compré una guitarra, que le decía el Tata Montero, fuimos para abajo, fuimos para allá a tratar de buscar una guitarra, no había mucha plata, era poca la plata y al final el pastor me vendió una guitarra de la iglesia. Dijo, ya Javier, no era de la iglesia, era de él, pero me dijo, yo te la vendo, es mía, te la vendo. Y que le hice empeño a la guitarra, a veces faltaban los músicos. Yo era desafinado para tocar guitarra y desafinado para cantar, imagínense cómo cantaba en la iglesia, así que me dijeron, ¿sabes qué? No, ya, ahí nomás, para afuera. Tocaba las claves, tampoco. El cachito, mi papá me traía unos cuernecitos, le decía, chic, 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 tampoco, eliminado. No servía, no daba, y yo tenía que entender que no daba. Y cuando coordinaba me decían, apaga el micrófono porque echaba a perder todo lo que cantaba en la iglesia. Echaba a perder el coro. Yo cantaba y cantaba tan mal que desafinaba el coro. Y de atrás me decían, apaga el micrófono, apaga el micrófono. Así que después ya sabía que cuando tenía que subir a coordinar, cuando cantaban, apagaba el micrófono porque yo cantaba mal y dejaba el desparramo en la iglesia. Entonces uno se da dando cuenta que pequeñas cosas, eso me podía desalentar, pero yo tenía que entender que no servía. No era mi cosa, no era mi talento. La música, no, cantar, no servía. Me dijeron de portero, tampoco servía. No. Algunas hermanas se enojaban porque yo, la hermana, y yo como siempre era medio bueno para desear o saludaba con mucha emoción al hermano, no le gustaba porque tenía que ser un hermano serio saludando al hermano. No era ese yo. Me dejaron de guardapasillo, los chicos hacían lo que querían conmigo. No servía. No sabían dónde colocarme. Pero eso podía haberme desalentado. Yo me reía, solamente decía, qué terrible. Y habían situaciones que yo fracasé en muchas cosas. Pero eso no me desalentó, me ayudó a entender que yo no sabía. Y yo lo único que aprendí a decirle al Señor, ¿sabes, Señor? No sé hacer nada, no canto, quisiera cantar bonito, pero no canto. Quisiera tocar bonito como lo hacen los demás, pero no lo hago. Pero permíteme solamente alabarte y bendecirte. Las pequeñeces. No permita que las pequeñas cosas te desalienten. Comprende que Dios no le da la importancia que nosotros le damos a la dimensión de las cosas. No olvides que lo que Dios comienza lo completa triunfante. Lo completa triunfante. Oiga, qué hermoso. No te desalientes. Comprende que Dios no le da importancia, no le da la importancia que le damos, que nosotros le damos a la dimensión de las cosas. No olvides que lo que Dios comienza lo completa triunfante. Bien. Oiga, me emocioné con este capítulo. Entramos al 5. Son 11 versículos. Ya no me quedo. No me quiero atrasar tanto. Dice el 5. De nuevo alcé mis ojos y miré, he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y de 10 codos de ancho. 20 codos era bien grande, 45 centímetros, era bien grande el rollo. Entonces me dijo, esta es la dimensión que sale, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Visión del rollo que vuela. Después habrá visión de la mujer sentada en la efa.
Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos, mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es una efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí levantaron la tapa del plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos, y miré, he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando sea preparada la pondrán sobre su base. Voy a leer de nuevo el 11. Y me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. Vamos a ir a la ayuda. Me emocioné con el 4, perdón. Dice así la ayuda. La visión del rollo que vuela y que dice 20 codos de largo son 10 metros por 5 codos, 5 metros. ¿Ya? De 10 metros por 5 metros. Condena a los pecados de hurto y de jurar en falso. Esa era la condenación. El tamaño del rollo denota lo serio de la cuestión. El hecho de que vuele muestra que se trata de un juicio de Dios. ¿Ya? Y acordemos que se posaba sobre las casas hasta que fuera consumido todo. Es decir, iba a llegar el juicio uno a los que robaban o hurtaban y a los que juraban en falso. Del 5 al 11, la séptima visión promete la remoción de la maldad de la tierra, simbolizada por una mujer sentada tratando de escapar de un efa, pero forzada a volver a él. El efa finalmente es quitado de la tierra. Me sigue hablando del 11. La maldad es llevada a tierra de Sinar, que es Babilonia. En tiempos de esta profecía, Babilonia aparece como el centro de la idolatría y la maldad. Simbólicamente, la maldad es trasladada de Judá a Babilonia. Los judíos exiliados regresan de Babilonia a Judá y la maldad debe recorrer el camino inverso. No debe de, oiga, qué increíble esto. La maldad que ellos quizás cometieron, lo que había pasado, no debe de venir con ellos y quedarse con ellos ahora en Judá. Esa maldad o ese pecado o esas costumbres tienen que irse a Babilonia. ¿Ya? Bonito, muy interesante. La otra ayuda me marca y me dice del versículo 3, del 1 al 3, en la época del Antiguo Testamento las copias de los libros bíblicos se escribían en rollos. Zacarías vio uno de un tamaño considerable. Acá me dice que es de 9 por 4 metros 50. De 9 por 4 metros 50, ¿ya? Que ya se habían puesto en movimiento para juzgar. Su denominación como la maldición indica su relación con la ley del pacto. Los dos pecados mencionados, el hurto y el falso testimonio, los dos pecados mencionados representan la violación de toda la ley. ¿Ya? ¿Y cuál eran? El hurto y jurar falsamente, falso testimonio. Entonces, estos dos pecados mencionados representan la violación de toda la ley. El versículo 6, algunos identifican ellos con los pecadores de la visión anterior. Otros consideran que el pronombre es una referencia a cualquiera que participase en la maldad.
Esta visión se centra claramente en la eliminación del pecado. La mujer del 7 al 8, versículos 7 y 8, la mujer personifica conceptos positivo y negativo, ¿ya? En el Antiguo Testamento, esta metáfora no degrada ni ataca a las mujeres. En el Apocalipsis 21:9, la metáfora esposa se utiliza para el cuerpo de Cristo, en el que tanto como mujeres como hombres están incluidos de forma parecida. Cuando se emplea la figura de la mujer para representar a la maldad, una palabra que es femenina también en hebreo, se entiende que se está hablando de ambos sexos, ¿ya? No le echemos la culpa a la mujer solamente. Aquí peca hombre y peca la mujer, ¿no es cierto? Dígame la mujer. Del 9, versículo 9 al 11, la cigüeña. Es un ave, tenía alas de cigüeña, ¿se acuerdan? Es una ave migratoria grande, capaz de viajar largas distancias. Así pues, la maldad se llevaba muy lejos de lugares escogidos por Dios para sí, a tierra de Sinar. Es decir, tenía que volver. Las costumbres, los pecados que aprendieron en Babilonia, quizás aún su idolatría o los dioses, sus costumbres, quédense allá. El antiguo, o váyanse de nuevo hacia allá esas costumbres, pero no con las personas. Ellos, lo que trajeron de Babilonia, devuélvanlo a Babilonia. El antiguo nombre mesopotámico de la región de Babilonia, donde se levantó en su día la Torre de Babel, en la escritura Babilonia es el lugar adecuado para que more la maldad, porque se encuentra fuera de la tierra prometida. Y Apocalipsis habla mucho de la gran Babilonia. ¿Se ha dado cuenta? Habla mucho de la gran Babilonia. Por eso es importante estar metido, cuando nosotros queremos estudiar Apocalipsis, estar conociendo la historia, lo que pasó, meterlo en la palabra, estudiar la historia, y eso nos va a llevar mucho a la relación apocalíptica. Mucho en esa visión. Esos son los capítulos 4 y 5, y han sido bien bonitos, bien especiales. Y el Señor nos sea bendiciendo. De veras que yo siempre voy viendo esto, la visión del candelabro y los olivos, creo que lo vi. El candelabro y los dos olivos, su significado, el Señor derrama el poder de su Espíritu sobre Israel. El rollo que vuela, la deshonestidad es condenada, su significado. El rollo que vuela, la deshonestidad es condenada, significado. La mujer sentada en el efa, su significado es la impiedad será removida. La mujer sentada en el efa, la impiedad será removida. ¿Ya? Después viene la visión de los 4 carros y hasta ahí terminan las visiones. Sí. Ya no nos quedan más visiones que ver, sino vamos a ver qué nos muestra para adelante el libro de Zacarías. El Señor le bendiga, gracias. Siga estudiando la palabra del Señor.